Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de medición en indirecta para un transformador trifásico a 2 elementos. Allí en la parte de arriba podemos observar en los puntos laterales los transformadores de corriente y al centro tenemos los dos transformadores de tensión inductivos. Aquí tenemos estos dos transformadores a nivel de 33 kV en el primario, son convencionales de 225 kVA que aún no han sido energizados. De este lado, por ejemplo, observamos que es un sistema de medida indirecta a 3 elementos. Vamos a enfocarlo en otro lado donde podamos ver mejor los transformadores de medida. Aquí pues alcanzamos a ver en la parte de arriba, en la parte superior están los transformadores de corriente y en el segundo conjunto vemos los transformadores de tensión de tipo inductivo. Entonces aquí podemos observar como en cualquier conexión de subestación, luego de las protecciones de sobrecorriente va directamente a los DPS como protección de sobretensión y de allí pasamos a los transformadores de corriente. Sí, ahí podemos ver el puenteo que se hace a los transformadores de corriente. Y aquí ya observamos cómo pasa del transformador de corriente que está haciendo una serie, cómo se pasa luego al transformador de tensión que queda en paralelo, y de allí pasa nuevamente a los cortacircuitos del transformador. Los que veíamos anteriormente era la protección de sobrecorriente tipo seccionador para todos estos transformadores. Aquí ya vemos pues que luego del transformador, luego de pasar en paralelo por el transformador de tensión, pasa a los cortacircuitos. Ya aquí podemos ver los bajantes con los conductores de las señales. Entonces aquí lo que podemos observar es que el ducto de la derecha, que es el que viene del conjunto de más arriba, es el que trae las señales de corriente, y en el conjunto de abajo, que es el de tensión, ahí vemos que llega el ducto que baja por la izquierda, es el que trae las señales de tensión al medidor. Aquí mismo podemos observar un sistema de medida de semidirecta. Ahí lo vemos con los TCs tipo ventana para una macromedición. Entonces allí las señales de corriente y la toma directa de tensión se envían a través de un cable multiconductor. En este caso puede ser, siendo trifásico, un 7 hilos. El cual posteriormente llega aquí ya al macromedidor, como lo podemos ver en una caja hermética polimérica normal, ya que en este caso los elementos de medida, los transformadores, están en la parte de arriba. Aquí podemos observar otro sistema de medida indirecta. En este caso ya pues es una conexión donde las líneas van hacia un afloramiento, hacia la red subterránea, toma la red subterránea, un afloramiento, y allí ya pues internamente se encuentra el transformador. Aquí podemos observar pues que también es un servicio trifásico, con una medida de 2 elementos. Ahí podemos ver en los laterales los transformadores de corriente que están haciendo la serie luego de la protección de sobrecorriente, o sea, la salida de los cortacircuitos.
y allí lo que vemos es que luego de hacer la serie en el transformador de corriente pasa al transformador de potencial, ¿sí? Y acá vemos pues que los transformadores de potencial tienen sus dos bornes para hacer en este caso la conexión delta abierta debido a que es una conexión trifásica a dos elementos. Entonces se hace conexión delta abierta entre los dos transformadores. Allí vemos el puente y la conexión que sale a la línea central, ¿sí? La conexión que sale a la línea central le hace el puente entre los dos bornes de los transformadores, y sus otros bornes, hablando pues de los transformadores de tensión, son los que están conectados a los transformadores de corriente como tal, ¿sí? Y obviamente pues de allí mismo el transformador de tensión, como se está haciendo, como debe ir conectado en paralelo, pues salen los bajantes, ¿sí? De cada una de las conexiones donde llega la misma conexión de corriente. De allí salen los bajantes para la red subterránea, ¿sí? Para que siga la acometida de alimentación. Aquí vemos pues otro sistema nuevo también a nivel de 33 kilovoltios, igual con sus respectivas protecciones de sobrecorriente y de sobretensión con los DPS, ¿sí? Y allí pasamos a los transformadores de corriente. Los transformadores de corriente hacen su respectiva serie y sigue la línea hacia el transformador de potencial. En este caso, transformadores de potencial de un solo polo, debido a que en este caso sí es una conexión trifásica a tres elementos. Entonces no hay una conexión entre sí de los transformadores de tensión, ya que pues acá no estamos utilizando la delta abierta, sino que estamos utilizando normal transformador de medida por cada una de las fases. Y posteriormente pues aquí ya veremos los bajantes de las señales. Aquí pues se alcanza a observar un poco mejor como en el extremo, o en el borne más bien del transformador de potencial, donde baja la conexión del transformador de corriente, y a su vez salen la conexión para la red de alimentación, ¿sí? Para la acometida, que en este caso está bajando en un cable monopolar hacia este afloramiento. Acá también podemos observar la conexión de la que les hablaba hace un momento, donde sale la alimentación, la acometida hacia el afloramiento, y también vemos bajar los ductos con las señales de corriente y de tensión, al igual que lo veíamos hace un momento en el otro sistema, y bajan hacia este gabinete donde tenemos los medidores. Allí tenemos pues un medidor de respaldo, porque muy seguramente es un punto de frontera. Aquí pues en este caso lo que podemos ver es que la bornera de conexiones la tienen ubicada en esta caja hermética, ¿sí? O sea, independiente del medidor. Pero este tipo de conexiones ya los operadores de red hay una tendencia a no aceptarlas. Ya la idea es que en lugar de estas dos cajas se instale un gabinete donde tengamos tanto el medidor como la bornera de conexiones allá a la mano. En este caso, como es una medida indirecta, pues los transformadores de medida obviamente están en la parte de arriba. Si fuese semidirecta para el usuario, pues tendríamos que tener tanto la bornera de conexiones como el medidor y los TCs dentro de un mismo gabinete. A diferencia de lo que vamos a ver aquí a continuación para el caso del macromedidor. Entonces, a pesar de que aquí hay una medida indirecta del usuario, el operador de red también necesita tener instalada su macromedida, ¿sí? Y pues esa macromedida se está tomando normal desde allá, desde el transformador, con este cable multiconductor, está trayendo las señales de corriente de los TCs directamente al macromedidor. Entonces aquí se toma la lectura normal, también se confronta la lectura de lo que está marcando el transformador allí, ¿sí? O sea, independiente de que el usuario tenga su medidor, en este caso su medida indirecta, el operador de red instala su respectivo macromedidor, que sí va en este caso en semidirecta, y por ende pues como los TCs están allí directamente en el transformador, está mandando la señal por este cable multiconductor, y acá en la caja hermética solamente vamos a encontrar el macromedidor como tal.